Hola, muy buenas. Estamos en el curso Técnicas de edición científica de documentos utilizando LaTeX y en esta parte, en esta presentación, nos centraremos en la estructura que tiene que tener nuestro documento. Mi nombre es Elizabeth Almerdi, pertenezco al Departamento de Matemática Aplicada aquí en la Universidad del País Vasco, UPV-HU. Bueno, en esta presentación veremos cuál es la estructura de los documentos que escribimos en LaTeX. Veremos en qué consiste el preámbulo, los tipos de documentos que se pueden generar utilizando esta herramienta y también nos centraremos en el cuerpo del documento. Bueno, ¿cuál es la estructura de los documentos que escribimos en LaTeX? Pues por una parte tienen un preámbulo y por otra parte un cuerpo del documento, ¿vale? En el preámbulo se define el tipo de documento. ¿Qué tipo de documento vamos a escribir? ¿Vale? Si va a ser un libro, si va a ser un artículo, si va a ser una presentación, la que queremos hacer, etcétera, ¿vale? Y también se definen las características generales de ese documento, ¿vale? Una vez que hayamos dicho que vamos a escribir un libro utilizando LaTeX, pues tendremos que definir también cuáles son las características de ese libro que vamos a escribir. ¿Vale? Se introducen también los campos necesarios para generar la portada, esa primera página que suele ir en muchos trabajos que escribimos, ¿vale? Se cargan los paquetes necesarios para la compilación, porque si en ese documento vamos a incluir figuras, para utilizar ciertas figuras, para utilizar ciertas propiedades de las figuras, es necesario cargar ciertos paquetes que tienen relación con las figuras. ¿Que vamos a escribir fórmulas matemáticas? Pues tendremos que cargar al principio los paquetes necesarios para ello. Y así, pues por cada cosa extraordinaria que vayamos a incluir en ese documento, ¿vale? Y opcionalmente, pues se pueden definir o redefinir también ciertos comandos. A continuación iré al cuerpo del documento. El cuerpo del documento consiste en el contenido del documento, eso que vayamos a escribir, ¿vale? En ese documento, en ese cuerpo, irán pues, los capítulos, si estamos escribiendo un libro, por ejemplo, las secciones, los apéndices, las fórmulas que vayamos a incluir, el texto, claro, las tablas, las figuras y pues por último, pues también pueden ir los índices, generalmente irán al principio del documento, pero los índices y la bibliografía que irá al final, ¿vale? Hay que decir que ambas, tanto los índices como la bibliografía, pues se generan automáticamente en este documento que vayamos a escribir. Es una de las grandes ventajas que tiene LaTeX. Bueno, ¿de qué tipo puede ser el documento que vayamos a escribir en LaTeX? Bueno, pues puede ser un artículo, article, puede ser un libro, book, un report, pueden ser unas actas, proceedings, ¿vale? Puede ser una carta, letter, puede ser una presentación, ¿vale? Un beamer, etcétera, ¿vale? Como ejemplo os digo que estas diapositivas que estáis viendo aquí en este curso, pues las he hecho en LaTeX y para ello, pues hay en el preámbulo, en la primera línea, donde me dice document class, cuál es el tipo de documento que vas a generar, pues no es más que ponerle document class y entre llaves le indico que va a ser un beamer, ¿vale? Etcétera. La diferencia entre unos documentos y otros está en el tipo de división, ¿vale? Y también en el tipo de en el tamaño de página o hoja, etcétera, ¿vale? Sobre todo en división, porque cada documento ya tiene definidas pues cuáles van a ser las divisiones o los tamaños de página, etcétera, ¿vale? Existen, además, dependiendo del documento que vayamos a escribir, existen distintas partes en ese documento. He puesto dos ejemplos, os he puesto, por ejemplo, pues en esta columna, pues las partes que tienen un article y unos proceedings, ¿vale? Y en la siguiente columna he puesto las partes que tienen un book, un libro y un report, ¿vale? Por ejemplo, un article y un proc, pues tienen la opción de escribir part, es opcional, o section, sección, subsección, subsección,
párrafo, subpárrafo, ¿vale? Estas son las opciones, las distintas divisiones que tenemos para el article y para el prop. En el caso del book y el report, pues tenemos de nuevo el part, tenemos el chapter, el capítulo, que antes no lo teníamos para los artículos y para los prop, y después el resto de divisiones que sí las teníamos anteriormente también. Las de sección, subsección, subsubsección, párrafo, subpárrafo, ¿vale? Entonces, son las distintas partes dependiendo del tipo de documento que vayamos a escribir. Aparte de eso, en ese preámbulo podemos especificar las opciones para esa clase, para ese tipo de documento que vamos a escribir. Por ejemplo, si vamos a escribir un artículo, ¿vale? Por una parte, en el preámbulo, en las líneas iniciales de nuestro texto, de nuestro punto text, tendremos que escribir document class article, entre llaves, ¿vale? Pero entre corchetes podemos especificar con qué tamaño de letra queremos escribir este artículo. Y bueno, para ello pues elegimos 10, 11, 12, ¿vale? Fijaos después que ponemos el número 10 y PT, ¿vale? Me indica el tamaño de letra. También podemos decir, pues también podemos especificar dentro de estos corchetes qué tipo de papel, qué tamaño de papel vamos a utilizar. Si va a ser un legal paper, A4 paper, A5 paper, ¿vale? Si es que vamos a escribir nuestro documento en horizontal o si va a ir escrito en vertical, si va a ir escrito en horizontal o si va a ir escrito en vertical, utilizaremos landscape para escribirlo en horizontal. Si va a ser un final draft, si va a ser una versión final lo que estamos escribiendo, si vamos a escribir solo por un lado el documento o por ambos lados, one side, two side, ¿vale? Si lo vamos a escribir con una única columna, utilizando una única columna, es decir, normal, la forma más habitual, o si va a ir escrito en dos columnas, ¿vale? One column, two column, lo podemos escribir. O pues especificaciones tipo pues legno, el cual me indica que si es que voy a introducir ecuaciones en ese documento, pues la numeración de esas ecuaciones va a ir a la izquierda, ¿vale? Si no se dice nada, las ecuaciones suelen ir numeradas a la derecha. Entonces, este tipo de opciones hay que escribirlas en el preámbulo de nuestro documento. Vale, en ese preámbulo también pues es muy habitual escribir las opciones para poder generar a continuación el título de nuestro documento, ¿vale? Es habitual pues que escribamos el nombre de lo que estamos escribiendo, es decir, el título, title, y entre llaves escribiríamos el título de eso que estamos escribiendo, quién es el autor o quiénes son los autores, author, y entre llaves escribiríamos el primer autor. Si es que hubiese más autores, añadimos and, siguiente autor, and, siguiente autor. De esta manera tendremos pues una lista de autores que son los que han escrito el documento, y si queremos incluir la fecha, pues tenemos que escribir la instrucción date, ¿vale? Podéis hacer la prueba también lo que sucede si ponemos today, ¿vale? Es muy cómodo porque si estoy haciendo unas diapositivas, ¿vale? Y las quiero compilar hoy, pero después las compilo unos días más tarde y claro, quiero que aparezca la fecha de hoy en esas diapositivas, pues le puedo poner un today y me va a aparecer la fecha en la que he compilado esas diapositivas, ¿vale? Con lo cual, pues esa fecha siempre va a estar actualizada. Y pues a continuación, una vez de haber escrito cuál es el título, quién es el autor o quiénes son los autores del documento y cuál es la fecha, pues para escribir esta información en el documento, pues no es más que escribir la instrucción make title, y me va a crear pues el título, los autores y cuál es la fecha, ¿vale? A continuación, pues veremos qué suele ir en el cuerpo del documento, ¿vale? Es muy habitual que en los artículos, ¿vale?, que vayamos a escribir, tengamos que escribir un resumen de eso que vamos a escribir en el documento. Entonces, el resumen se especifica en LaTeX mediante begin abstract. Un begin, lo que sea, siempre termina con end, eso, en ese caso, begin abstract, con lo cual
lo vamos a finalizar con end abstract, ¿vale? Y entre el begin abstract y el end abstract, pues escribiremos el texto, que será el resumen de nuestro artículo, por ejemplo, ¿vale? Hay que decir que esta opción, la del abstract, la del resumen, no está disponible en la clase book, en la clase libro, ¿vale? Y después ya en el cuerpo de documento pues irán los distintos capítulos, si estamos escribiendo un libro, las distintas secciones, subsecciones, etc. Para ello no es más que escribir section, el título de esa sección y después el texto que queremos escribir dentro de esta sección, ¿vale? ¿Que queremos incluir otra nueva sección? Pues de nuevo section, el nombre de esa sección y pues el texto que va a ir escrito dentro de esa sección. Muy bien, en el cuerpo también del documento podemos incluir los apéndices, ¿vale? Una vez que hayamos escrito el documento, para incluir los apéndices, LaTeX tiene la instrucción appendix, fijaos cómo se escribe, y a partir de esta instrucción pues podremos incluir nuestro apéndice o nuestros apéndices, es decir, es posible incluir un único apéndice o varios de ellos, ¿vale? Y además, en la clase book, en la clase tipo libro, pues se prevén 3 grandes bloques, que son los siguientes: front matter, main matter y el back matter. Será la parte inicial, la parte central, o la más importante, y después la parte que va a ir al final, ¿vale? Estas 3 clases permiten dividir el libro, el documento del libro, en distintas partes, cada una de ellas obtenidas pues utilizando pues estos comandos, ¿vale? Y bueno, los 3 pues dan estructura a ese libro, a ese documento que estamos escribiendo. Con front matter, con el primero de ellos, damos el estilo que deben tener los principios, es decir, la portada, la tabla de contenidos, los prólogos, ¿vale? Ese tipo de estilos, definimos estilos de ese tipo de partes, ¿vale? Con el central, con el main matter, pues damos el estilo que debe tener el texto principal del documento, ¿vale? El texto principal del documento. Y finalmente utilizamos el back matter para dar estilos pues a las partes finales, es decir, pueden ser pues para dar estilo a la bibliografía, a los índices alfabéticos, etcétera, ¿vale? Todo lo que quede contenido entre front matter y main matter, que se supone que debe ser la parte frontal, la parte central del libro, tendrá un estilo en el que la numeración de página es con números romanos, etcétera, ¿vale? Entonces, son estilos que se pueden definir en la clase libro, ¿vale? Bueno, aparte de eso, en el cuerpo, pues también es posible introducir ciertas instrucciones que me van a generar índices o listas de figuras, listas de tablas, listas de algoritmos que hayamos metido dentro de nuestro documento. Para ello, basta con introducir la instrucción en el lugar donde deseamos que aparezca pues ese índice o esa lista de figuras, esa lista de tablas, ¿vale? Si quiero incluir el índice del documento que hemos escrito, basta con poner table of contents, y me va a generar el índice del documento. Me van a aparecer la numeración de los capítulos, el nombre de los capítulos, secciones, subsecciones y en qué página empieza esa parte del libro que he escrito, ¿vale? Puedo generar también una lista para las figuras que hayamos incluido dentro de nuestro documento. Para ello, pues escribimos list of figures, list of figures, o la lista de tablas que hayamos incluido en nuestro documento. Y de nuevo me va a aparecer pues en ese sitio donde hayamos escrito esa instrucción y nos va a generar una lista con el número de la figura, con el pie de figura o con el título de esa figura e indicándonos también la página en la que se encuentra esa figura. Es decir, son súper útiles, ¿vale? Y es una de las ventajas que nos ofrece LaTeX. Más cosas. Bueno, se pueden hacer incluso proyectos utilizando LaTeX. Cuando digo proyecto, pues se puede escribir un documento muy largo, a eso le llamo proyecto. Puedo definir un documento principal, un main file, un documento principal, que será la base de nuestro proyecto, ¿vale? Y puedo ir incluyendo pues distintos capítulos, secciones, figuras dentro de ese fichero principal. Por ejemplo, se me ocurre que estamos escribiendo una tesis doctoral. Bueno, pues puedo tener un fichero principal, ¿vale? Y a continuación, en ese fichero principal incluyo los capítulos
por separado. Eso implica que cada uno de los capítulos estará guardado, bueno, escrito en fichero.txt y guardado independientemente, ¿vale? De esa manera, pues la gestión de cada uno de los ficheros, de cada uno de los capítulos, ¿vale? Será pues mucho más sencilla, con lo cual si quiero hacer una búsqueda, pues la voy a hacer dentro del capítulo, etcétera, ¿vale? Bueno, para concatenar ficheros en LaTeX, pues utilizan las instrucciones input, include only o include, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, podéis intentar generar un primer proyecto, un primer fichero sencillo, ¿vale? En el preámbulo, pues escribiríamos el tipo de documento que vayamos a escribir, en este caso, por ejemplo, document class article, ¿vale? Entonces ya le estoy diciendo que voy a escribir este tipo de documento, un artículo, y después begin document en document, y lo que va entre estas dos líneas, pues sería nuestro documento, que en este caso escribo saludos, coma, este es mi primer documento LaTeX, escrito el día today, hoy, ¿vale? Con lo cual, hacéis la prueba, por ejemplo, en Overleaf, o para aquellos que habéis instalado ya LaTeX, pues en vuestro LaTeX, en vuestra máquina, y a ver lo que os genera, escribiendo estas líneas muy sencillas, ¿vale? Seguimos, bueno, en ese primer proyecto, pues en el preámbulo, también se pueden indicar cosas del tipo, pues, qué tamaño de papel vamos a utilizar, cuál va a ser el tamaño de letra, podemos cargar paquetes que tienen relación con idiomas, incluso puedo definir, pues, distintos comandos, ¿vale? Para escribir ecuaciones LaTeX, los comandos que tienen son begin equation y para cerrarlo end equation. Puede ser que a alguno de vosotras os resulte un poco largo el begin equation, entonces le podéis decir a LaTeX que en lugar de begin equation vosotros vais a comenzar las ecuaciones por bec o vais a finalizar las ecuaciones con eeq, ¿ok? Entonces estos dos serían dos nuevos comandos que estoy utilizando yo porque quizá pues me facilitan la escritura o porque tengo que escribir menos cada vez que tengo que escribir una ecuación, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de preámbulo. Bueno, ejemplo de cuerpo de documento, bueno, pues es cuerpo todo lo que va entre el begin document en document. Entonces, puedo escribir algo tan sencillo como saludos, este es mi primer documento LaTeX, he escrito el día today, como antes, y pues meto una ecuación. Para escribir una ecuación, begin equation, y para terminarla en equation, y escribo pues f de x igual a x cuadrado, ¿vale? Este puede ser un ejemplo de cuerpo de documento. Lo compilo y me generaría pues estas dos líneas que las tenéis aquí abajo, ¿vale? Bueno, en el preámbulo es habitual también tener que cargar otros paquetes que necesitemos para compilar ese documento que estemos escribiendo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero definir de alguna otra manera especial encabezados y pies de página de mi documento, para definir cosas de los encabezados y pies de página voy a necesitar el paquete fancy HDR, con lo cual tendréis que cargar este paquete en vuestro preámbulo y después definir cómo queréis que sean vuestros encabezados y pies de página. Bueno, es un ejemplo de que para ciertas cosas en ese preámbulo tendréis que cargar ciertos paquetes y a continuación definir pues esas cosas especiales, esas especificidades que queréis pues para vuestros encabezados, pies de página, gráficos, etcétera, ¿vale? Todos estos paquetes se cargan en el preámbulo, al principio, antes de empezar a escribir nuestro documento. Bueno, ¿qué sucede con los párrafos en LaTeX? Pues en LaTeX, para cambiar de párrafo, no es suficiente con escribir una línea, darle al return, escribir let return, escribir la siguiente línea. Porque LaTeX, si tengo una línea y después la siguiente línea, todo lo va a compilar junto y si tiene espacio en la misma línea, lo va a escribir todo en la misma línea, hasta que no tenga espacio y después saltará a la siguiente línea, ¿vale? Entonces, las opciones que tenemos para cambiar de párrafo, repito, el return no funciona, son dejar una línea en blanco o usar los comandos /par o /new line, ¿vale? De esta manera, pues comenzaremos un nuevo párrafo, comenzaremos una nueva línea. Además, ¿puedo trabajar con sangrías o no? ¿Puedo elegir trabajar con sangría o no?
A diferencia de lo que ocurre en español, en las antiguas lenguas anglosajonas, los párrafos que van precedidos del título de un capítulo, sección, no llevan sangría. Para no escribir sangría, pues en LaTeX existe la opción no indent, la instrucción no indent, o si quiero sangría, es decir, si sí quiero sangría, utilizo par indent. ¿Vale? Bueno, y os pongo un ejemplo de párrafo, ¿vale? En el que mi objetivo era crear un documento, begin document, end document, y jugar un poquito con los párrafos, centrarlos, para ello begin center, end center, o pues llevarlos, por ejemplo, a la derecha, ¿vale? Entonces, lo podemos hacer como ejercicio. Lo haremos en este momento. Y bueno, el resultado tiene que ser algo parecido a esto que os he puesto como resultado, ¿vale? Entonces, hacemos la prueba. Voy a entrar en Overleaf. Os podéis registrar, así podéis trabajar con LaTeX en la nube, ¿vale? Registrar no es más que poner vuestro email, contraseña, es decir, creáis una cuenta y después ya entráis. Ok, y bueno, en esta parte izquierda pues tengo las distintas opciones que me proporciona Overleaf y bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a dar un proyecto súper sencillo que tiene lo básico para tener un documento, que es el Blank Project. Project. Y le vamos a llamar, por ejemplo, ejemplo inicio. Vale, lo creamos. Está cargando, esperamos un poquito. Bueno, y aquí está. Lo básico que me carga es, bueno, un blank project, lo que tiene es document class, article, me dice, carga este paquete, lo veremos un poco más adelante, y bueno, me crea el título, el autor, la fecha, ¿vale? Y a continuación, pues ya el begin document, end document. Me crea el make title, me creará el título y bueno, tiene aquí una sección. Es un documento plantilla súper básico. Le llamamos preámbulo pues a todas estas líneas iniciales que tenemos, en el que digo pues el tipo de artículo que vamos a escribir, paquetes que cargamos, en este caso solo estamos cargando el input enc, y después pues escribo los títulos y el documento, ¿vale? Bueno, ¿qué queremos probar? Bueno, fijaos que el título se llama ejemplo inicio, ¿vale? El autor pues lo voy a poner bien con mayúscula, Elizabeth Alberdi. Y bueno, la fecha pues vamos a ponerla en castellano, por ejemplo, febrero 2021. Lo recompilamos para ver pues cómo va nuestro documento y podéis ver en esta parte derecha ejemplo inicio, así se llama este documento. Autor Elizabeth Alberdi, febrero 2021, ok. Y eso lo genero con make title, ¿vale? En LaTeX puedo incluir comentarios. Los comentarios se incluyen con este porcentaje. Y aquí, detrás de los comentarios, pues yo normalmente suelo escribir explicaciones que me pueden servir porque después de un tiempo pues se me pueden olvidar, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, pues explico. Esta instrucción genera el título, ¿vale? De esta manera, pues tengo un comentario. Los comentarios, pues cuando LaTeX llega a compilar ese texto, pues se da cuenta de que es un comentario porque está escrito después del porcentaje, entonces los deja tal cual. Vale, lo vuelvo a recompilar, tengo exactamente el mismo documento con este pequeño comentario, pues que me ayuda. Lo podéis utilizar comentarios para recordar cosas o para lo que queráis, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué ejemplo de documento quiero generar? Bueno, pues vamos a quitar, por ejemplo, esta sección, vamos a quitar la sección, ¿vale? Si quito la sección y lo vuelvo a recompilar, pues fijaos que tengo únicamente un documento en blanco en el que aparece el título, el autor y la fecha, ¿vale? El documento puede ser tan blanco como queráis, es decir, puede tener nada puesto, lo mínimo, ¿vale? Y bueno, seguimos con nuestro ejemplo. ¿Qué quiero ver? Pues bueno, quiero ver cómo funcionan los párrafos, ¿vale? Quiero ver también cómo los centro o cómo los puedo centrar, bueno, cómo los puedo escribir a la cómo los puedo escribir a la derecha, etcétera, ¿vale? Vamos a escribir un par de líneas, ¿vale? Para ver lo que sucede con la tecla return, ¿vale?
Entonces, escribo primera línea, segunda, bla, 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 bla. Y lo vamos a recompilar, ¿vale? Y fijaos lo que sucede, lo que os decía en la presentación. He escrito una línea, pero la siguiente la he escrito seguida, ¿vale? Seguida quiero decir que no he puesto ni espacio en blanco ni nada. Le he dado al return, pero como veis el return no funciona, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estas dos líneas estén en distintas líneas, ¿vale? Para que este texto esté en distintas líneas. Pues las opciones que hemos leído han sido incluir una línea en blanco, ¿vale? Es lo que estoy haciendo aquí. He incluido una línea en blanco entre este texto y este, ¿vale? Lo recompilamos y vemos cuál es el efecto. Estas dos son las que me van aquí unidas, primera línea, segunda, la veis, ¿no? Después, entre estos puntos y la siguiente línea he dejado un espacio en blanco, ¿vale? Con lo cual me lo escribe en la siguiente línea, esta es la primera línea. De nuevo dejo un espacio blanco, entonces de nuevo me escribe la segunda, puntos suspensivos en otra línea. Y bueno, todo este efecto lo puedo conseguir también con par, por ejemplo. Y aquí pues en la siguiente línea escribo algo, tercera, lo recompilo. Y pues vemos cuál es el resultado, ¿vale? Entonces, para incluir distintas líneas, distintos párrafos, bien, dejo línea en blanco, puedo utilizar también el par, o la tercera opción que hemos visto ha sido el new line, ¿vale? Entonces, ojo con la tecla return, ¿vale? Fijaos también que puedo dejar las líneas que sean entre este párrafo y este otro, aquí he dejado un montón de líneas, incluso le he dicho con el par que tiene que empezar un párrafo nuevo, pero si lo compilamos, fijaos que el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Con esto quiero decir que todas estas líneas que dejemos en blanco, pues no cuentan para nada. Es decir, es lo mismo dejar una línea en blanco que dejar las 10, que todas ellas lo que me indican es que tengo que empezar un nuevo párrafo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la prueba con Begin Center en Center, que era lo que os pedía en este pequeño ejercicio. Bueno, vamos a centrar un párrafo. Quiero un párrafo que esté centrado. Para ello, Begin Center. Escribo Begin Center y fijaos lo cómodo que es, porque él ya, Begin Center, y él ya me cierra, ¿vale? Él ya me invita a que tengo que cerrar este Begin Center. Si no lo cierro me va a dar un error de compilación, ¿vale? Y puedo escribir, esto está centrado, esto está centrado, ¿vale? Voy a escribir otra línea, tararita titati, tercera línea, ¿vale? Y lo compilamos. Y lo veis, ¿no? Aparece pues un texto totalmente centrado. Un texto totalmente centrado. Le doy al zoom si queréis para que lo veáis un poco mejor. Entonces puedo estar escribiendo mi documento y si tengo que centrar algún párrafo, pues lo puedo centrar utilizando los comandos Begin Center, End Center, ¿vale? También lo puedo alinear a la izquierda o a la derecha. Vamos a hacer la prueba de alinearlo a la derecha. Por ejemplo, flush right, falta una H. Y ya él me cierra con End, flush right. Y bueno, cosas que se pueden alinear a la derecha, pues se me ocurre pues un visto bueno que tenemos que dar a un documento. Visto bueno, genera una línea, firma. Y aquí pues iría otra línea en la que podríamos meter la firma. Lo recompilo y vemos el efecto. Y bueno, lo veis, ¿no? Con flush right pues hemos conseguido escribir este texto, el visto bueno y la firma, pues alineado ahí a la derecha. Por ejemplo, si estoy escribiendo una carta o si tengo que dar el visto bueno a un documento, etcétera, ¿vale? Entonces, podéis hacer este tipo de prueba bien en vuestra máquina si ya habéis instalado el MikTeX o el LaTeX, el editor que hayáis instalado, o bien en Overleaf.
marcáis que vais a crear un documento en blanco, con lo cual os va a crear un documento con lo súper básico, en el que indica el tipo el tipo de documento, perdón, que vayáis a generar, en este caso artículo, título, autor, fecha si queréis, y después begin document, y empezáis a hacer pruebas de cómo empiezo un nuevo párrafo, o cómo centro párrafos, o cómo los alineo en la izquierda, en la derecha, ¿vale? Sigo con la presentación y ya pues vamos terminando esta presentación. Y bueno, para terminar, pues os quiero presentar ciertos caracteres que están reservados en LaTeX, ¿vale? Entonces, si quiero escribir esta barra, que tiene esta orientación, ¿vale? Para ello, en LaTeX se escribe test \. Esta es la instrucción que nos va a dar como resultado esta barra con esta inclinación, ¿vale? Las llaves, si quiero verlas, si las quiero ver impresas también, las llaves se escriben de esta manera, una barra y la llave, o la cierro de esta manera. Si quiero escribir el símbolo del dólar, no es suficiente con escribir únicamente dólar, sino que necesito una barra y el dólar. Lo mismo sucede con el ETA. Si quiero escribir el tanto por ciento, el 20% del material es útil, ¿vale? Ese tanto por ciento también se escribe como con esta barra y este tanto por ciento. Recordaos que hace 2 minutos hemos visto que si escribo únicamente el tanto por ciento sin esta barra, LaTeX lo tiene reservado para los comentarios que vaya a incluir en el código, ¿vale? Si quiero escribir este símbolo, pues también se escribe de esta manera, etcétera, ¿vale? Este símbolo pues de esta otra manera, barras bajas las escribo con barra y este guión bajo de esta manera, etcétera. Para el símbolo del euro, el símbolo del euro se escribe barra euro, y pues para utilizar el símbolo del euro pues hay que cargar un paquete en el preámbulo del documento, ¿vale? Y en este caso pues el paquete que sirve para escribir el símbolo del euro es el Eurosim, con lo cual en el preámbulo, después de definir cuál es la clase, el tipo de documento que voy a escribir, tendrá que decir qué paquete voy a utilizar. En este caso, para escribir el símbolo del euro, cargaremos usePackage Eurosim, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis de los paquetes que necesitáis, porque si escribís un euro en vuestro documento y no habéis cargado este paquete, pues el LaTeX os va a dar un error, os va a decir que falta un paquete. Muy probable que no sepamos cuál es el paquete que hay que cargarlo, porque la primera vez que lo necesitáis, pues es muy probable que no sepáis ni que tengáis que cargar ese paquete, pero con una búsqueda pequeña, haciendo una búsqueda pequeña en Google, por ejemplo, pues vais a ver ya ahí que el paquete necesario es pues este, para escribir el símbolo del euro, por ejemplo. Y con esto pues terminamos esta segunda presentación, que es la que hace referencia a la estructura de los documentos. Muy bien, seguimos. Hasta luego.